Pues vamos a comenzar y que se vayan incorporando. Desactivamos. Bueno, en primer lugar, agradecer a Sergio, ¿no? Rojas Marco de Librería Yerma, ¿no? Que gracias a él pues podemos tener estas reuniones, ¿no? Y la verdad que en este año tan dificultoso pues ha sido indispensable, ¿no? Y lo va a seguir siendo seguro, ¿no? Bueno, pues tenemos hoy el honor de tener con nosotros a Eduardo Alfón Tenenbaum, ¿no? Que Exacto. nació en Ciudad de Guatemala, que es un escritor por accidente, ¿no? Un escritor por accidente y casero, ¿no? Porque me está acordándome de cuando estabas diciendo cuando viajas, ¿no? Cuando viajas no escribes, ¿no? No. Necesitas Casa. en casa, ¿no? Necesitas allí. Y bueno, y nos hemos enterado con este libro que no solo es guatemalteco, sino que es árabe, judío, libanés, es francés, español, es polaco. Es lo que se dice un auténtico ciudadano del mundo, ¿no? Si bien fue, bueno, pues nació, y yo creo que es interesante, ¿no? Comentarlo por lo que es su literatura. Ahora estaba releyendo Duelo, que lo tengo aquí también, ¿no? Que a mí me encantó que esta novela también, ¿no? Pues el que sea de origen por una parte de la familia judía polaca y por otra parte judía árabe, ¿no? Porque tiene que ver mucho yo creo que con su universo literario, ¿no? Donde, bueno, esa introspección, esa manera de hablarnos del mundo a través de su familia, que yo creo que es lo más interesante, ¿no? Yo creo que muchas veces el tema de la autoficción o el utilizar nuestros recuerdos para escribir tienen el verdadero sentido, ¿no? De conocer las particularidades familiares de alguien, sino las intimidades, sino esa manera, qué es lo que nos está contando de nosotros, ¿no? Y qué es lo que nos está contando del mundo, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Eduardo es ingeniero industrial, ¿no? Aunque creo que quedará poco, ¿no? De ese ingeniero industrial. Ahí está. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Podríamos hablar del ingeniero industrial en la escritura por la Claro. manera de estructurar. Claro, absolutamente. Eso podría ser un tema del que los podíamos hablar, ¿no? Pero él estudió en la Universidad de Carolina del Norte y al regresar a Guatemala, pues trabajó con su padre en una empresa de construcción, en la empresa de construcción del padre, y luego quiso pues estudiar filosofía, yo creo que por una cuestión de búsqueda también de identidad, de las raíces. Aquí tenemos a Mauricio, que estudió filosofía y se dedicó a la industria farmacéutica, ¿no? Y se topó con la filosofía y letras, que en España también la carrera era de filosofía y letras, por lo menos antiguamente, y ahí pues lo enredó la ficción, ¿no? Ahí cayó en las redes de la ficción. Bueno, porque se sumergió en la literatura, como dijo él, ¿no? Que comenzó a leer lo que no había leído en los 28 años anteriores, ¿no? Y de un lector compulsivo, pues ganamos a un escritor y bueno, pues a un escritor que, bueno, pues que bastante prolífico, que normalmente se le dice que su literatura es breve, ¿no? Pero yo creo que dice mucho, tiene la capacidad de contarnos muchas cosas en una brevedad de texto. Yo creo que uno de los grandes méritos de los buenos escritores es que nos cuentan mucho más allá de lo que dicen sus palabras, ¿no? Y que, bueno, ha ganado pues muchos premios, ¿no? Como el Premio Nacional de Literatura de Guatemala, pero en Duelo, por ejemplo, yo creo que le dio, a pesar de ese nombre aparentemente triste, le ha dado muchas alegrías, ¿no? Porque fue premio al mejor libro extranjero en Francia, el premio de las librerías de Navarra, el Edward Lewis Walland Award en Estados Unidos, el International Latino Book Award también. Y bueno, pues además ha publicado, aunque ahora está publicando últimamente en España en libros del asteroide, pues también ha publicado pues en grandes editoriales como Anagrama, Pretexto, Páginas de Espuma recientemente.
libros de cuentos y bueno, yo no me extiendo más. Tenemos, yo creo que hoy un día precioso, ¿no? Para dialogar con un escritor de mucha relevancia y vamos a comenzar hablando por canción, porque nos cuentes un poquito a modo introductorio dónde surgió, ¿no? Esta novela en la que vuelves a hablar de tus abuelos, ¿no? Claro. De tu abuelo libanés, ¿no? Porque en Duelo también hablas Sí, del sí. otro, del que tenía el número de teléfono grabado en la muñeca, ¿no? El polaco. El El polaco. polaco. Sí, sí, sí. Y bueno, y el tío Salomón que aparece también Sí, en ambos lugares, ¿no? sí. Bueno, Eh, bueno, ante todo, gracias, Manuel. De ujú, nuevo, oficialmente, gracias por la invitación. muy bien. Y Librería Yerma, Rodrigo, estarás por ahí, supongo. Eh, no sé quién eres, pero estarás por ahí. Gracias por el apoyo. No conozco tu librería y no conozco Sevilla y no conozco Andalucía, increíblemente. Pues nada. Imagínate que soy español con pasaporte y por matrimonio, pero riojano y no he llegado tan al sur, pero llegaré pronto, espero. Sí, esperemos que vengas Sí, pronto. claro, claro. Eh, es complicado, Manuel, para mí tratar de explicar cómo surge un libro, porque surge de una manera tan rara, tan inesperada, eh, tan poco de ingeniero, si se quiere, ¿no? O sea, no hay, en ninguno de mis libros ha habido ni una planificación, ni una intencionalidad, ni un saber hacia dónde voy. Eh, no sé en qué estoy trabajando hasta que de pronto lo veo y es ya casi al final, ¿no? Es muy curioso esto y ha sido para mí, o fue para mí al principio, cuando empecé a escribir, algo muy raro, porque yo pensé que escritores siempre tenían trazado su trabajo, ¿no? Empiezo por aquí, voy por allá, inserto un personaje, un tipo de plano arquitectónico del texto. Y supongo que los habrá, escritores que escriben así, especialmente un novelista de largo aliento, ¿no? Mi manera de trabajar es muy de cuentista y muy espontánea, muy espontánea. O sea, empiezo con una imagen y no sé hacia dónde va. No sé, simplemente me gusta la imagen, empiezo a describirla y me dejo llevar por la historia y siempre termina no solo en un lugar completamente distinto al que yo creí, sino mucho antes. O sea, el final se llega a imponer de una manera lapidaria y no negociable. Muy para el pesar de Luis Solano, ¿no? Y mis demás editores que quisieran 100 páginas más. Entonces, con Canción fue una gestación larga en total, pero por sustos, decimos nosotros, especialmente dos. Hubo dos momentos con Canción. En 2014 yo recibo una invitación para ir a Japón, a un congreso de escritores libaneses. Y sucede lo que cuento, más o menos mi reacción fue de zozobra y sorpresa, ¿no? De que no entiendo, es una broma, se han equivocado. Dice, no, tú eres nieto de un libanés, eres un libanés, ven como libanés. Y me obligó, de alguna manera, a enfrentarme con esa parte de mi familia, de mi historia, ¿no? Yo venía trabajando mucho la historia de mi abuelo polaco, su paso por Auschwitz, ¿no? Mi viaje propio a Polonia a buscar su casa, el señor Hoffman. O sea, tenía mi mirada más volcada hacia mi abuelo materno, hacia mi abuelo polaco. De pronto voy a Japón. Eh, y Japón me obligó a girar o a empezar a girar la mirada hacia mi abuelo libanés. Vuelvo de Japón, escribo un cuento, lo que yo creí que era un cuento, ¿no?
una ficcionalización del viaje, ¿no? Escribo una versión ficticia, si se quiere, de ese viaje. Y pues ahí queda, ¿no? Es 2015. Yo no sabía qué era, no sabía hacia dónde iba, no sabía nada, solo escribía esta cosa. Pero justo después de escribir eso, escribo Duelo, la novelita que acabas de mencionar. Y Duelo es ya sobre el hijo primogénito de mi abuelo libanés. O sea, yo ya estaba viendo hacia él, hacia don Eduardo, ¿no? Buscándolo a él de alguna manera. Después de Duelo, en 2018 yo estoy en Guatemala de visita y mi padre me había lanzado un libro que él no quería, ¿no? Le habían regalado a él un libro y él no lo quería y me lo tiró a mí. Y lo veo entre mis libros y lo abro. Este es un libro que aquí tengo por ahí, porque viajó conmigo a París el año pasado. Es un librito escrito por un exguerrillero, hablando de, de su tiempo en la guerrilla, ¿no? Y en 2 páginas, Lucía, pon micrófono. Creo que ha entrado mi hijo. Hola, Le. Dice que hola, pero no sabemos cómo. Tienes que ponerte en silencio. Bueno, sigo. Un libro que es escrito por un exguerrillero en donde narra en 2 páginas el secuestro de mi abuelo, en primera persona. Y especialmente narra sobre uno de los secuestradores. Y me llama la atención. Me atrae la figura del secuestrador, me atrae el apodo del secuestrador, un apodo rarísimo que ni en Guatemala se entiende. Y empiezo a investigar un poco por ahí, ¿no? Me dejo llevar por la historia de este secuestrador, de este señor. No sabía qué estaba pasando, no sabía qué estaba construyendo, hacia dónde iba la historia, si había historia o no. Simplemente empecé un proceso de investigación, ¿no? Que incluía entrevistas, investigación histórica en este caso, ¿no? Si quería entrar a la guerra, un tema que yo había estado evitando, tenía que entrar a ello. De alguna manera, montar bien el escenario, si quería insertar una historia en él, un drama, ¿no? Y bueno, pues escribo esa parte del libro, ¿no? Y ahora me veo de pronto con diferentes fragmentos sobre la mesa, diferentes partes de este rompecabezas, y entonces sí viene lo que decías, Manuel, de un proceso de ingeniería. Una de las ingenierías, te diría que hay por lo menos 2 en mi proceso de escritura, pero una de ellas es cómo ensamblar estas partes, ¿no? Cómo juntar los diferentes fragmentos que he ido escribiendo, porque mi manera de escribir es muy de fragmento, para armar el mosaico que resulta haciendo el libro, ¿no? Pero es un trabajo de relojería, de cómo juntar las cosas. Entonces, yo no sabía que estaba escribiendo canción, yo no sabía que estaba escribiendo este libro, que empieza desde ese viaje a Japón y que culmina con lo que has leído, ¿no? Entonces es un proceso muy accidentado, muy a ciegas, ¿no? Yo siempre he dicho que siento que estoy escribiendo en un cuarto oscuro. No sé hacia dónde voy. Medio presiento que hay algo por allá y camino y me dejo llevar para allá, pero no sé, realmente no sé mientras estoy en él, ¿no? Entonces es muy difícil para mí, por ejemplo, la pregunta ¿en qué estás trabajando ahora? Porque realmente, honestamente, no lo sé. Pues sí, así eres escritor de brújula, ¿no? Más que de mapa, Bonito. ¿no? Como se dice. Qué bonito, aunque es una brújula averiada
te diría. Por lo menos durante el proceso. Luego al final pues busco otra brújula y me oriento, pero hay una desorientación tremenda. Estoy tratando de terminar un cuento ahora, o lo que yo creo es un cuento, ¿no? Es un texto que resultó ser relativamente corto y lo estuve pensando mucho. Decía, pero no tengo la menor idea de qué está pasando aquí. Tengo que resolver un enigma. Es casi como imponerme un problema que no tiene solución y entonces ver cómo diablos lo soluciono. Es muy extraño, es muy extraño. Pero así es. Entonces sí requiere un proceso a posteriori de ingeniería, de trabajo. Te digo, con canción, ya cuando yo ya tenía el primer manuscrito, ¿no? De ese momento a publicación son casi 2 años. Y son 2 años es casi exclusivamente de lenguaje. De lo que si se puede llamaría un tipo de ingeniería lingüística, ¿no? De reducción, de economía, ¿no? De quitar ripio. O sea, que puede que el manuscrito crezca en escenas, pero cada escena la voy podando y podando y podando y podando, ¿no? Hasta que Solano me arrebata el libro y me dice, bueno, ya. Se acabó. Se acabó. Muy bien. Pues preguntas, ¿no? Me imagino que estaréis deseando preguntarle a Eduardo cosas. Yo tengo en la cabeza más, pero no voy aquí a capitalizar. Así que os doy la palabra a quien primero la pida. ¿Quién quiere comentar algo? Elena, que ha escrito hoy una reseña. Una bellísima reseña, gracias Elena, la leí temprano en la mañana. Gracias a ti, Eduardo. Yo he disfrutado mucho de tu libro. Te había conocido, vamos, lo digo en la reseña, a través del boxeador polaco, a través de un amigo que lo leí. Sí, Elena, sí. pero esos son los 2 que has leído, ¿no? Duelo no. Y Duelo también. También, pero Monasterio. Es verdad, Monasterio no, lo tengo pendiente. Pero bueno, va a venir este verano. Bien. El boxeador polaco me lo leí en el confinamiento y estos 2 después en la terraza. Y bueno, ayer tuve una conversación muy curiosa con mi cuñada, que iba a también apuntarse a la tertulia. Mi cuñada es italiana, pero habla bien español. Entonces, claro, es que viene a cuento por lo que tú has comentado de la labor esa de ingeniería y de que no sabes realmente hacia dónde vas, ¿no? Tú también lo dices en el mismo libro, ¿no? Cuando dice, cuento historias pero no las termino, ¿no? Bueno, lo pones en boca de una de las participantes en ese congreso de Japón, ¿no? Que también es un poco curioso que a los japoneses les dé por la literatura libanesa, pero bueno. Eso ya de por sí me resultó hasta un poco que llegué a dudar de que eso fuera un hecho real. Hay un centro de estudios libaneses en la Universidad de Tokio. Sí, que allí tiene que haber de todo, sí. De todo. Pero bueno, lo que te iba a comentar es eso, que mi cuñada decía, claro, ella veía como esas 3 historias por separado y no era capaz de... Decía que no terminaban ninguna. Y claro, yo le decía, bueno, pero Antonella, yo creo que también lo importante es que Eduardo nos ofrezca esa serie de escenas y nosotros recompongamos el puzzle. Ten en cuenta, además yo le comentaba, ya eso era una interpretación mía, ¿no? Digo, bueno, ten en cuenta que él realmente el secuestro de su abuelo no lo vivió. Él tiene que contar a través de lo que le cuentan, aparte de que ya la memoria de por sí, o nosotros, o sea, la vida que nosotros construimos es totalmente ficticia, ¿no? O sea, nos distinguimos, yo es lo que te comentaba un poco siempre de broma y no sé qué parte es del Eduardo real y del Eduardo literario, o si los dos sois literarios, ¿no? Y entonces, mi pregunta más que nada, esto no era una pregunta, era un comentario de que realmente a mí me interesa que el lector tenga que hacer un esfuerzo, tenga que participar. Bueno, un esfuerzo. Para mí no es un esfuerzo, yo lo he pasado bien, ¿no? No es un esfuerzo. Yo te lo diría de otra manera. Yo creo que esto es lo que pasa mucho con mis libros. Le pasa a muchos lectores. No son libros fáciles, pero creo que son fáciles de leer, ¿no? Porque es corto, pero es difícil bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué pasó? A esto le faltó un trozo, ¿no? Me falta. Y creo que lo que sucede es lo siguiente. Mi manera de trabajar la literatura es más la de un cuentista.
que la de un novelista. Y con eso me refiero no al número de páginas, sino al final abierto, ¿no? El salirse antes del final. Es muy de escuela cuentística. El novelista tiende a cerrar ese círculo, a hilvanar hebras, no dejarlas sueltas. Yo tiendo a dejar mucha cosa suelta, ¿no? Y porque quiero que el lector también las amarre, ¿no? Sí. Es no servírselo demasiado, no mantener ciertos silencios para que el lector participe, ¿no? Una lectura mucho más participativa que pasiva. Entonces hay lectores que eso no les gusta, ¿no? Que quieren una novela Necesitan final. más tradicional, un final, ¿no? Un cierre. Por no llamarle un final, porque los míos sí tienen finales, pero no se cierran de la misma manera, se cierran en otro lado, en otro plano, si se quiere. Entonces, sucede. Sí, yo creo que es que la gente prefiere ese tipo de novela, como tú dices, Alguna. cerrada o con final. No, todo el mundo no, evidentemente, ¿no? Pero Sí. porque como al fin y al cabo la vida no tiene finales, No, lo necesitan en la literatura, un poco de una Exacto, seguridad. pero incluso a mí el tipo de película que me gusta es ese tipo de película, ¿no? Estaba viendo anoche, vi de nuevo una de mis películas favoritas de Kiarostami, del director iraní, y me parece un poema, me parece un pequeño cuento, una cosa tan aparentemente sencilla, pero con una potencia que en realidad es un misterio, ¿no? ¿Cómo logras hacer eso? ¿Cómo logra un cuentista o un poeta o un cineasta hacer que una cosa tan pequeña explote de esa manera? Es un trabajo absolutamente misterioso, un hacer misterioso, pero es el tipo de obra que me atrae a mí, ¿no? Porque la vida no se cierra. Si partimos de la base o de la propuesta de que el arte es de alguna manera un reflejo de la vida, o un reflejo de parte de la vida son pequeños fragmentos, ¿no? No es una novela, no vivimos una novela, nunca. No llegamos a ese final, mucho menos a ese final feliz, que es lo que muchos clubs de lectura, me pasa mucho esto en clubs de lectura, ¿no? Que lo que quieren es otro tipo de novelista. Creo que es un error escoger mi libro para ese tipo de lector. Bueno, yo al final la pregunta no la he hecho, pero la hago un momento. No, hazla ahora, porque yo interrumpo. No, sí, me parece muy bien. Sí, lo que te iba a preguntar, claro, a mí yo lo leí 2 veces, una primera que me pasó un poco eso, que me costó al principio entender, ¿no? Ya después sí, me iba dividiendo cada parte, fue ya un poquito más analítica, que no sé hasta qué punto hay que hacerlo, pero claro, realmente el nombre de la novela que da, o sea, lo que le da título es un personaje que prácticamente se nos pasa desapercibido. Entonces eso es lo que más me ha llamado la atención, porque ni siquiera llegamos a saber por qué lo llaman así, porque dan varias teorías, ni lo vemos físicamente, ni sabemos si realmente ese señor es el que tuvo esa amistad más... O sea, todo me resultó... me encanta que es así, pero no lo entendía. ¿Esa es tu pregunta? Sí, es un poco esa la pregunta. Te voy a responder con una anécdota. ¿Tú leíste El boxeador polaco? Sí. ¿Y el boxeador? ¿El boxeador? No aparece. No, claro. No aparece. Okay, no sabía lo que estaba diciendo, sí. No aparece. Es el título, es el fantasma que recorre todo el libro. Todo el libro va asomándose y escondiéndose y asomándose y nunca aparece. Eso es intencional, ¿no? Me gusta ese despiste. Siento que una figura silenciosa es aún más recia, ¿no? El no dibujarte tanto a canción lo hace más atractivo y más misterioso. Pero pues sucedió algo. Hace algunos años se vendieron los derechos de cine del boxeador polaco a un productor norteamericano. Y bueno, pagó, ¿no? Pagó y luego empezó a hacer su adaptación. Y cuando me reuní con él, un norteamericano de Nueva Orleans, que me voló a Nueva Orleans y me empezó a presentar su idea para la película, casi me caigo de la silla, porque lo que hizo es, lo que quería hacer, porque ya no lo va a filmar, pero lo que quería filmar había creado todo el backstory del boxeador.
todo lo que, de dónde nació, qué le pasó después de la guerra, si se sobrevivió, paró en Nueva York, se casó, tuvo una hija. Yo le dije, mira, eso está muy bien, pero yo creo que la magia del libro y la razón por la cual se mantiene resonando, creo yo, es porque el boxeador es un personaje muy misterioso. O sea, él había roto ese misterio, ¿no? Ujú. Es algo como mencionar el hechizo rompe la magia, algo así, ¿no? Ujú. Bueno, por suerte ya no, o no, por ahora no ha hecho la película, no sé si la va a hacer, es su adaptación, yo iba a respetar cualquier cosa que él hiciera, pero también le di mi opinión. Siento que en este caso sucede lo mismo, ¿no? Es un personaje que de alguna manera flota por el libro sin jamás aparecer. Ujú. Y eso me encanta. Me encanta ese tipo de personaje y me encanta ese tipo de título, ¿no? Ujú. Que despista de alguna manera al lector. Ujú. Antes de irme, porque me van a reñir ya de tanto hablar, pero por ejemplo, eso, una de las cosas que también me encantó en esa espera, cuando estaba esperando a la guerrillera en el bar, los personajes que van Sí. apareciendo, el diálogo entre Sí. esos dos tomándose el octavo de ron, y después esa escena que yo sí he comentado en la reseña, ¿no? De esa mujer a la que va un niño, se guarda el dinero, es eso, ¿no? Es decir, ¿qué habrá detrás de esa escena? O sea, es que es una Claro, historia y cada uno puede interpretarla de una manera, ¿no? Pero es verdad claro, que es muy, muy sugerente y esa claro. me encantó en concreto, esa El- escena. el- 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 la escritura de la escena fue así, fragmentada, ¿no? Casi cinematográfica, ¿no? Porque vas viendo una escena y luego un elipsis, luego otra escena y luego se va. Y se genera una especie de suspenso que Ujú. no entiendes por qué. O sea, no entiendes por qué estás sintiendo suspenso como lector, al igual que yo lo sentía cuando lo estaba escribiendo. Luego me di cuenta de que era un crescendo, ¿no? Va creciendo hacia un encuentro con alguien que no vas a presenciar. Pero de alguna manera debe el lector, creo yo, sobreentender que lo que esta señora le cuenta es lo que se está contando en el Ujú. libro. O sea, que todo lo que viene leyendo el lector, de lo que pasó en el secuestro, de cómo lo secuestraron, de cómo se llamó todo eso es lo que Ella le no contó. seguiría a esa reunión, ¿no? Pero esa manera de ir entrando y saliendo del bar, ¿no? Y un bar que es, decimos nosotros, un bar de mala muerte, ¿se dice eso en España? Sí, sí. ¿No? Un bar que ya de por sí genera ansiedad, porque ¿qué va a pasar aquí? ¿No? Hay una pistola, hay estos personajes que son un poco, o pueden ser un poco peligrosos o violentos. Ujú. Muy, muy Guatemala. Muy Guatemala, muy No lo conocía. Latinoamérica, ¿no? Que entras, ese bar existe, está, yo llevo muchos años de no ir, pero ahí sigue, un bar muy viejo, bar de toda la vida, pero es un bar que puede ser peligroso, ¿no? Ujú. Ese tipo de peligro latinoamericano, Ujú. Bueno, que me voy a callar. quería que sintieras. Sí, sí, lo he sentido perfectamente. Y esa es una de las cosas que también me llama la atención, un poco, ¿no? La naturalidad con que a lo mejor eso se puede vivir allí, nosotros no estamos tan acostumbrados a lo mejor a esa No, violencia tan palpable, ¿no? no, no. Mm. Eso es Latinoamérica. Pero eso lo entiende muy bien un mexicano, lo entiende muy bien un colombiano, un Mm. argentino. Sabemos, cuando entras a ese ambiente lo sientes Ujú. y sabes que te puedes topar ahí adentro a cualquiera. Ujú. Bueno, me voy a callar un ratito, ¿eh? Muchas Vale. gracias. No, después sigue, después sigue. Comentar, Antonio. Venga, Antonio Aguilera. Sí, quiero compartir mi experiencia como lector de canción. Bueno, primero agradecer a Eduardo que pase este ratito Gracias, con Antonio. nosotros. Y bueno, aquí estamos entre amigos y me voy a permitir el lujo de ser muy honesto y muy franco. Y bueno, pues yo empecé canción y iban pasando algunas páginas y yo me encontré un poco con la duda o la praxis de no entender qué era lo que el libro me quería contar. Y es verdad que, bueno, pues aparte de eso está toda la técnica, ¿no? Literaria, con una lectura muy fácil, que engancha, que te atrapa. Y yo diría, me gusta más que me enredó. Me enredó y entonces decidí dejarme llegar. Llegó un momento, no sería capaz de decir en qué momento, ¿no? Eso es gradual. Pero llegué a un momento y digo, bueno,
voy a seguir a ver si consigo entender qué es ¿no? ¿Cuál es, no? El mensaje, la historia, ¿no? El fondo. Sí. Y llegó un momento, Eduardo, ya os digo, de manera muy sincera, muy franca, que yo me sentí un poco como el pasajero que va en el tren y que va mirando por el paisaje que van pasando, ¿no? Sabéis que cuando vamos mirando por la ventanilla de viaje, se te van apareciendo paisajes que vas componiendo, creo que habéis dicho ese puzzle, ¿no? Ese mapa de cosas que de repente empieza a coger coherencia, empieza a coger sentido, y que en distintos momentos temporales, con distintos personajes bien presenciales o bien de forma tácita, que me encanta esa parte de lo que te cuentan que no está, pero que complementa perfectamente la imagen visual, pues yo creo que ahí hay que implicarse, yo creo que con la historia y con el libro, que yo creo que es esa parte bonita de la historia y de la literatura, ¿no? Que te sientas partícipe. Claro. Y yo creo que ahí también llegó otro momento en el que eso, ya no me encontraba tan perdido, sino que ya yo formaba parte, ¿no? de toda esa historia, ¿no? Con todas esas cuestiones o puertas semiabiertas que se quedaban, que yo creo que eso también es una bueno, a pesar de que dices que son pocas páginas, a mí me parece un libro muy intenso, y me parece que bueno, pues que podría, si se cuenta, ¿no? o se expresa en tinta, ¿no? Todo lo que quiere decir, pues daría lugar a un tomo muy, muy amplio. Pero eso lo deja precisamente a esa participación, ¿no? A esa abertura. Así que en ese sentido, yo es mi experiencia, ¿no? Yo he leído Canción y Duelo y tengo, ¿no? esa impresión, ¿no? ¿Y en Duelo te pasó algo similar con Duelo? Creo que sí. Yo diría que sí. Fue esa sensación, pero a pesar porque lo leí antes, bueno, yo hago el ejercicio de no intentar predisponerme, ¿no? A la hora de que cuando conoces a un autor ya sabes lo que va a ocurrir, ¿no? Yo intento limpiar y hacer la jugada desde el principio y así, ¿no? Cojo la primera página. Y eso, ¿no? Con Canción me encontré en un momento, yo creo que en ese primer día de lectura al final, de decir, bueno, ¿y qué me quiere contar el libro? No sé exactamente si estoy ubicado, si me ha escapado o todavía no he llegado. Bueno, pues me dejo llevar porque además me estoy disfrutando tal como lo va contando, y ya te vas engarzando después tú solo con la historia. Yo creo que es un proceso muy interesante. Yo creo que el proceso que describes, primero es similar al proceso que yo sufro a la hora de escribirlo también, ¿no? Por lo que comentaba, de que yo también siento eso, ¿no? Siento, bueno, pero ¿cuál es la historia que estoy contando aquí? O sea, yo también siento esa angustia de no saber hacia dónde voy, ¿no? En un primer borrador, en un primer manuscrito, digamos, luego ya no. Interesante, Antonio, que tu manera de escribir, que hubo un momento en donde ya te dejaste llevar. Y creo que eso es lo que le sucede al neurótico ingeniero en mí también. Que digo, bueno, ya, voy a detenerme, voy a tratar de ya no querer imponerle a este libro mi expectativa del libro, porque lo hacemos sin darnos cuenta. Eso es. Uno se crea una idea de hacia dónde debería llevarme este libro. Te doy un ejemplo, no lo he leído, pero Monasterio empieza en Israel. Es una llegada a Israel, ¿sí? Y la primera escena está Eduardo Halfon y su hermano, de la hermana menor, que se ha convertido ortodoxa y los ha invocado a su boda. Y ninguno quiere estar ahí. Eduardo no quiere estar ahí, el hermano, nadie quiere estar ahí, ¿no? Entonces es una sensación de ser obligado a ir a la boda de tu hermana que se ha metido en una secta. ¿Ok? Y el libro entonces genera desde esas primeras páginas en la mente del lector una boda. La boda nunca llega. El libro empieza por ahí y se va por otro lado completamente. Pero el lector que se generó esa imagen del libro que debe contarme Halfon y no me lo está contando, empieza a sentirse incómodo, ¿no?
inquieto, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Esto no es lo que usted me ofreció, ¿no? ¿A dónde me está llevando con esta historia? Todos mis libros son así. Y entonces el lector que logra vencer, te propondría lo siguiente, el lector que logra vencer su lado racional, ¿no? Y simplemente empieza a disfrutar con las emociones, con los personajes, con Rogelia Cruz, con todas estas elipsis que entran y salen. El libro son 100 páginas, pero es un siglo. Es un siglo. Sucede en duelo de la misma manera. O sea, hay elipsis a la Primera y Segunda Guerra Mundial, Japón y Líbano y Polonia. O sea, una segunda lectura es casi obligatoria si uno quiere empezar a hilvanar cosas racionales, ideas racionales, pero soltarse y empezar solo a dejarse llevar es de las cosas más difíciles he visto yo. Para mí también, ¿no? Para mí también. Solo el deleite, ¿no? El dejarse deleitar. Casi como lo hacemos con la música, ¿no? La música tienes la habilidad, yo soy un músico frustrado porque quise ser pianista de joven. Entonces la música para mí es muy importante, tanto como tema literario, pero más como lenguaje, ¿no? El lenguaje como música. Entonces ese trabajo que hablo de ingeniería lingüística es la música, el ritmo de las palabras. Pero la música tiene la habilidad de no pasar por la razón, ¿no? Es al vientre. La literatura, hay un filtro que a veces no entra. Lo que quiero, mi lector ideal eres tú, alguien que llega un momento donde apaga el lado racional y se confía en mí y confía en la historia y dice, bueno, a ver, llévame. Y empiezas a disfrutar más intensamente. Mucho más intensamente. Estoy completamente de acuerdo. Muchísimas gracias por eso, porque me encanta tu honestidad y tu viaje de lector con el libro. Maravilloso. A ti por escribirlo. Charo, ahora le toca a Charo. Yo creo que eso que habéis dicho, ¿no? En ese dejarse ir es donde encuentras el sentido del libro, ¿no? Y encuentras la estructura y encuentras todas esas cosas que te faltaban cuando tu aproximación era más racional, ¿no? Claro, pero incluso, Manuel, cada lector va a encontrar algo diferente ahí, ¿no? Claro, Porque el viaje de Antonio, no, exacto, no va a ser el tuyo. Pero si yo te lo sirvo de alguna manera, ya no sucede esos múltiples viajes en un libro. Exacto. Carito. Hola, buenas noches, Eduardo. Hola. Un placer escucharte, tenerte aquí. Te doy las gracias también. Y en ese tono de sinceridad en el que nos encontramos, y al hilo de lo que estaba diciendo Antonio, a mí me pasó igual. A mí me pasó igual, pero además, ubícalo, que yo solamente podía, por circunstancias, coger el libro a la 1 de la madrugada. Entonces, no pude seguir, lo tuve que dejar. Y sabía que no era el momento, que no era la hora para nada. Hasta esta semana que lo he retomado y entonces ya sí. Entonces, esa confusión primera de la que habláis, tanto tú a la hora de escribir como nosotros, como lectores, o esa incomodidad que creo que es un factor a la larga, o si hacemos un trabajo más profundo, que es algo positivo, no negativo, crear esa incomodidad. Sí. Yo creo que estoy de acuerdo. Sí. Y ese trabajo. Claro, el punto está en conseguir, el tema está en conseguir el punto, para que no lo pierdas, para que al final conecte con la historia. Así es. Te dé ese voto de confianza y se deje llevar. Sí. En esta segunda lectura, vamos, no segunda lectura, porque ya te digo que en este primer intento a esas horas de la madrugada vergonzosas ya para empezar un libro, como este por lo menos, lo dejé. Y ya en esta segunda lectura, pues por supuesto he entrado en la historia, lo he disfrutado muchísimo y me ha encantado. Y claro, yo tenía muchas cosillas, pero tú has sido muy generoso en tu exposición y ya las has ido
las has ido contando. Sí, sí. Entonces, bueno, no hemos quizás tocado el tema de la poesía que hay en la historia, que hay mucha poesía. Yo más diría lo lírico, ¿no? Lo lírico, sí, sí, solo sí. porque no soy poeta, soy muy lector de poesía, pero nunca Claro. he escrito un poema. Pero para mí lo lírico Lo lírico. es lo que le da algo al lenguaje, lo que lo eleva de la paz. A veces muerde, a veces acaricia, pero es vital, es vital. Es vital, sí. Y es que lleva mucha razón en esto que has contado, porque ese trabajo de ingeniería, es encontrar el lugar donde hacerte con el lector. A mí me parece, bueno, lo hemos hablado aquí muchas veces en otras tertulias, me parece que es la clave, ¿no? de toda historia. Entonces, bueno, te doy la enhorabuena, por supuesto, porque lo has conseguido. Tengo duelo ahí ya para... Entonces, bueno, ¿sabes qué haré? Entonces haré, como ya contesté tus preguntas en las anteriores, te ubicaré canción, porque no lo hemos hablado, Manuel, pero canción es el sexto libro de este narrador, de este proyecto, si se quiere, que empieza con el boxeador polaco. Entonces, te lo cuento un poco, solo para tener una idea de dónde se inserta canción, porque hay una ingeniería de proyecto también. O sea, no es solo una ingeniería de lenguaje o de fragmentos, ¿no? ¿Cómo ubico los fragmentos adentro de canción? Por ejemplo, en un primer manuscrito, las dos panesas que ahora están al principio y al final estaban juntas al final, ¿no? Y se sentía, y decía, y fue mi editor alemán, que hablando con él un día salió esta idea de romperlo y empezar y terminar el libro en Japón. Y yo me resistí inicialmente porque me parecía loquísimo, ¿no? Pero entre más lo fui probando, noté que ahí pertenecían esos dos fragmentos. Porque entonces el libro se volvía otro libro, se volvía casi un libro sobre la identidad libanesa, no solo sobre un secuestro. Entonces, el proyecto empieza en 2008 con la primera publicación del boxeador polaco, editorial Pretextos, que en ese entonces fue un libro de 6 cuentos. Fue ahí donde se me introduce o se me impone, depende cómo se le vea, este personaje. Este otro Eduardo Halfon que tanto fuma, yo no fumo. Él parece no parar de fumar nunca. Llega con esos cuentos. Y en ese entonces eran 6 episodios que yo escribí como cuentos, pero 6 episodios de su vida, ¿no? En la vida de un personaje. Sé que ahí terminaba el asunto. O sea, de pronto uno de esos cuentos crece y se vuelve capítulo en el siguiente libro, que es La Pirueta. O sea, lo retrabajo y la historia continúa y viaja a Serbia. En 2013, Monasterio es de nuevo otro de esos cuentos originales continuado en Israel. Los personajes reaparecen, continúan, aparece por primera vez en una página, por ejemplo, ahí que ustedes ya conocen, apareció por primera vez en 2015. Yo no sabía quién era cuando apareció, hasta ahora me enteré de quién era y su historia. Duelo, luego, en 2017, y Canción ahora. Los libros se hablan entre sí. O sea, cosas que dejo pendientes en uno, las respondo en otro o las contradigo en otro, que también me encanta hacer, ¿no? Personajes menores en uno, crecen en otro. Todo esto absolutamente espontáneo. O sea, yo no sabía que el libro ese boxeador polaco va a volver una especie de madre, ¿no? Que empieza de todo a engendrar más libros. Por ahora 6, ¿no? Como os dije, yo no sé qué va a pasar. Mis editores quieren saber. Yo realmente no sé, no es que sea misterioso o secretivo, es que no sé.
En realidad, esto es un libro. Lo que pasa es que lo he ido publicando por entregas. Pero si juntamos estos 6 libros, cosa que se hace en traducciones, por cierto, en las traducciones de El boxeador polaco van ya juntando todos estos otros libros. Yo los armo, yo armo el viaje, el índice y demás, pero el boxeador polaco, por ejemplo, en Japón, incluye La pirueta y monasterio. Es 3 libros. Igual la versión holandesa es igual, etcétera, etcétera. Entonces, si nos esperamos, es en realidad un solo libro. Entonces, los lectores que han venido leyendo esos 6 libros, es casi como ir viendo una serie en Netflix, ¿no? Es volverse a encontrar con los personajes, volverse a encontrar con este narrador, ir viendo personajes de su familia, no la mía, la suya, ¿no? Porque lo que él está creando es su historia familiar, que por ratos se refleja a la mía o se parece a la mía, ¿no? Es la suya. Y eso es lo que se ha venido gestando. Sí. He leído en alguna entrevista todo Sí. esto que estás explicando, que lo llaman En marcha, una es una novela manera en de decirlo. marcha. Lo que pasa es que cuando usa la palabra novela, la gente se crea una expectativa, ¿no? Ese es Ya. el único problema que tengo con editores. Siempre quieren llamar esto una novela, ¿no? Lo que yo hago. El lector cuando compra una novela espera otra cosa. Y yo lo llamaría quizás una novela episódica, ¿no? Por episodios. Eso sí, pero sí, es algo que está en marcha y que ni yo mismo sé de dónde va a ir a parar o cuándo va a terminar. He bromeado que terminará cuando yo lo mate a este otro Eduardo Halfon o cuando él me mate a mí, pero que uno de los dos tiene que morir para ya por fin terminar esta cosa. No lo sé. Sí, pero es mágico eso que cuentas, ¿no? Que va creciendo y engendrando hijos y además Sí. de una manera espontánea, ¿no? Entonces, Sí. bueno, la magia de la literatura. Sí, absolutamente. Absolutamente. Y para mí también, ¿no? O sea, lo que me mantiene interesado en todo esto es que para mí también es una sorpresa. O sea, yo no sé hacia dónde va. Me veo igual de sorprendido cuando sucede. Maravilloso, entonces. Muchas gracias, de verdad. A ti, Charo, gracias. Seguiré leyéndote. Muy bien. Pero no a la 1 de la mañana, por favor. No leas a la 1 de la mañana. Nueva lectora, pero no a esas horas de la madrugada. Lee otras cosas a la 1 de la mañana. Muy bien. Muy bien. Gracias. ¿Quién quiere continuar? ¿No? Yo creo que aquí he estado contando, al menos hemos publicado un libro, ¿no? Y yo creo que lo que estamos percibiendo es casi una clase gratuita de cómo Pero cómo Manuel, escribir, ¿no? vale, acepto, pero una clase de cómo me funciona a mí, ¿no? Porque Sí, a bueno, cada pero quien le funciona de una manera tan distinta, ¿no? Que es el sí, problema sí. con los talleres literarios y los cursos literarios, es que es tan personal el asunto. Es una batalla tan solitaria que uno tiene que lidiar. Sí. Pero yo creo que hay clases interesantes, más allá de que cada Sí, uno tenga su sí, hay universo. ideas, ¿no? Hay Creo que ideas. hay ideas generales, Sí, ¿no? Como sí, desde ese lenguaje tan cuidado que utiliza, esa sí. manera de estructurar, ese dejarte llevar esa aparente anarquía que tiene una estructura que hay que ver y que tenemos que bucear Sí. y que hay que hacer un esfuerzo por encontrar realmente esos amarres que tiene sin duda tus historias, ¿no? Y Claro, esa estructura como escritores, ¿no? Esa sorpresa de descubrir sí, hacia dónde va, sí, creo que es sí, algo que es esa creatividad que al final queremos sí, transmitir a los sí. demás, ¿no? Yo no sé si te pasa a ti o le pasará a alguno de ustedes o de vosotros cuando escriben, pero la gente se sorprende cuando lo digo, pero yo tengo que vencer esto todos los días. Llevo 20 años en esto, llevo
no sé cuántos libros, no sé cuántos premios, no sé cuántas cosas, y todas las mañanas hay una pared ahí, ¿no? Una pared que se hizo más grande, por cierto, hace 2 meses que me quité el café. Y para mí el café era un gran motivador, ¿no? Llevo un par de meses sin cafeína y pues ese muro se hizo más alto. Pero la resistencia siempre está. Es mucho más fácil hacer otra cosa. Es mucho más fácil salir a tomar un café o decirle que sí a un amigo o ir con el hijo a ver algo o incluso solo ponerte a husmear en redes sociales, ¿no? O sea, el vencer la resistencia es a diario. Y eso no mejora, y no hay un truco tampoco, ¿no? Es simplemente hacerlo. Claro. La disciplina, ¿no? La disciplina. La disciplina. Algo que me ayuda es ciertos autores, ¿no? Hay algunos autores a los que vuelvo y me devuelven la fe, ¿no? Porque la fe se va por ratos y hay que recuperarla de alguna manera. Sí, y que ellos también tendrían su muro, Cada quien. seguro. Cada quien. Venga, Una, animaros. una curiosidad nada Sí, más. Charo. En ese- Ahora después Tomás, ¿vale? Para yo cerrar. Pero me ha pedido la palabra hace rato, creo, ¿eh? Vale, un segundito No lo nada había más. visto. Una curiosidad en ese Disculpa. proceso en el que no sabes dónde te va a llevar la historia, durante todo ese tiempo, ¿logras desconectar? ¿Logras dormir? Porque, bueno, yo también escribo un poco y Sí, cuando, hasta que no consigo dar con, bueno, sí, te entiendo. con el armazón, Te entiendo. Te yo entiendo. En mi caso no es tanto el dormir, es más que probablemente sufre mi pareja, ¿no? Porque es mi genio, que subo, no he logrado resolver nada, no sé qué está pasando, y probablemente subo de mal humor. Y pues ha sabido, ella ha aprendido a torear ciertos malos comentarios y demás, pero en mi caso es más eso, es que me frustra, ¿no? Me frustra el sentir que no lo estoy haciendo, que no lo he logrado hacer bien. Eh, es muy maniático esto, porque hay un perfeccionismo innato en el escritor, o debe haberlo, ¿no? Sabiendo que nunca lo vas a lograr. O sea, sabes que nunca puedes lograr la frase perfecta, pero hay una ¿no? O sea, estás al borde de... Me da. Hola, buenas tardes y muchas gracias por esta tertulia. Eduardo, he leído muchos de tus libros, soy muy admiradora de tu Gracias, literatura. Emma. A mí me dan ese ánimo que dices tú. Y es cierto que lo que dices, que muchas veces lo acabo y tengo que volverlo a empezar, ¿no? Y sobre todo me ha gustado mucho lo que has dicho porque me parece que todo es como casi la misma obra, ¿no? Sí. Una obra sobre la identidad y de alguna manera también sobre el misterio de la vida, ¿no? Porque quedan muchas cosas, entonces, bueno, pues era daros las gracias por esta iniciativa y que para mí es un lujo haberos y haberte escuchado, de verdad, me puse súper contenta cuando vi de que hoy estabas aquí para explicar un poco más de tus libros, que me encantan. Gracias, Emma. Enhorabuena. Muchas gracias. Y yo creo que es así, ¿no? Es así. Víctor Gomollón, el editor de Jekyll y Jill, que me publicó un librito que se llama Biblioteca Bizarra, siempre se ríe, ¿no? Porque lee algunos comentarios en redes diciendo, pero a este libro de Halford le falta. Y me dijo, tú podrías escribir un libro de 500 páginas y van a decir lo mismo, porque lo que ellos no han notado es que falten páginas, es que falta el cierre, ¿no? Entonces tú, que ya has leído muchos, ya sabes que mi manera de escribir es esa, que te voy a incomodar, te voy a hacer entrar en este viaje en la oscuridad conmigo, pero ya me confías, ¿no? Un Sí. lector nuevo todavía no me confía, entonces puedo perderlo en el camino, pero tú ya me confías y eso se agradece. Y me acompañas, ¿no?
Biblioteca Bizarra es un libro para mí conmovedor, que vuelvo a él muchísimas veces. Es un libro Bueno, increíble. Bueno, entonces hoy casi ves a Leo. Casi ves a Leo. No, no Sí. apareció, pero quiso. Sí, sí. Gracias. Sí. Bueno, yo también, ya que estamos de confesiones, primero, con vergüenza, confieso que no te había leído todavía, pero que me he convertido en halforniano en tiempo récord. Tenía además poco tiempo, muchas ganas de leerte y me tragué Canción pues en 2 días, 3 días. Sí. Y entonces he asaltado la biblioteca. Por cierto, pido perdón, o sea, tengo una deuda con Yerma, ¿vale? Tengo que ir a hacer un gasto un día porque, vamos, llevo de gañote que se dice aquí ya demasiado, ¿no? Entonces, y bueno, asalté la biblioteca, di con el borsador polaco, digo, por el itinerario, buscando más, ¿no? Buscando esa prosa hipnótica, que me costó algo más de trabajo, sobre todo por la parte de Pirueta, la parte del viaje a Serbia, pero también fue la idea un poco como dejarme llevar a dónde vamos con los gitanos. Y luego, es curioso, luego se ha terminado un duelo que me ha producido una sensación y un hipnotismo muy parecido al que me ha producido Canción, ¿no? Sí. Y a mí, ya digo que eso, en algunas cosas me ha recordado el descubrimiento, a lo mejor es el tema, de cuando noticia un secuestro, cuando la fiesta del chivo, a lo mejor es por la realidad autoinoamericana y cómo lo cuenta, pero yo quería hablar de una de las cosas que más me ha interesado, es el lenguaje y el uso del humor voluntario e involuntario que tiene que ver con el estupor, ¿no? Sí. Me hace fabulosa frase como había un chofer que era chapar no sé qué y vestido de chofer, o el asunto con los disfraces, que es una broma y después descubrimos que es algo más que una broma, ¿no? O me parece fabulosa la idea de me dijo algo, me avisó de que en esa zona o bien había prostitutas o bien había cerezo, pero me dio pena preguntarle, ¿no? Es decir, hallazgos de ese tipo, pero que tienen que ver un poco, que van más allá, ¿no? Es decir, que tienen que ver con el estupor, con el que no podemos saber cuáles son las opciones de esos que están bebiendo el cuarto de ron, esa idea de no saber que se contagia a todo el libro, que es, no hay respuestas, pero hay preguntas. Y también me interesa pues eso, esa perspectiva de cuentista, ¿no? Yo que además eso, pues, escribo, pero siempre he tenido complejo de no tener largo aliento. Consuela mucho ver un escritor de tanta raza que se construye incluso una novela como un cuento y funciona muy bien. Absolutamente, absolutamente. Yo creo, Tomás, que bueno, has dicho varias cosas que habría que mencionar. Yo creo que mis libros son cuentos, en realidad, no son novelas, ¿no? Lo que pasa es que el sistema editorial necesita venderlo como novela, porque aparentemente el cuento no vende. Pero yo escribo como cuentista, quiero que lo leas en una sentada, ¿no? El viaje va a ser mucho más intenso si logras esa lectura continua, de dejarte llevar, ¿no? Habrá un viaje emocional también ahí. El humor es indispensable. No es planificado, pero lo traigo, ¿no? Lo traigo. El humor, me gustó como lo dijiste, tanto intencional como no intencional. Yo me he dado cuenta que yo recurro al humor, perdón, y también al amor, a las dos, en los momentos más solemnes. O sea, en el momento donde no debería de haber humor o erotismo, es cuando más lo utilizo. Es casi una válvula de escape, ¿no? Para la solemnidad. Nada es tan serio, ¿no? Nada es tan serio. Entonces, le bajo con el humor, pero el humor es muy importante, ¿no? Muy importante. Y habías mencionado un tercer punto que ahora olvido. Sí, el estupor, el no saber El no saber. Tú, yo creo que si lees un libro mío, no creerías que soy ingeniero, porque esta duda es total, ¿no? Eso, esto o aquello. Duda aquí, pero será, pero... O sea, el siempre estar dudando de todo y hacerte dudar y contradecir algo que acabo de decir, para mí es clave, porque quiero recordarle al lector que yo no sé de qué estoy hablando. Esto no es un libro de historia de Guatemala, no es un tratado sociológico sobre la identidad, es literatura. La literatura está escrita en una nube de humo, ¿no? No es ciencia, no es ciencia lo que quiero hacer, es otra cosa. No sé qué es, pero es otra cosa, ¿no? Es lo opuesto a la ciencia.
Entonces la duda, la constante duda que yo tengo cuando escribo, la tiene también el narrador y quiero que la siente el lector cuando lee. Y esa duda es lo que algunos de ustedes han dicho que incomoda, ¿no? Incomoda porque por ratos no sabes qué está pasando. Y está bien, eso es lo que quiero, de alguna manera. Bien, Reyes, me parece que había pedido la palabra. Sí, levanta la mano. Bueno, pues buenas tardes a todos y Eduardo, muchísimas gracias por tenerte aquí y por haber escrito el libro. Gracias, Reyes. En fin, a ver, con el clima que estamos comentando de cada uno, cómo se ha enfrentado al libro. Yo también me lo he leído 2 veces. Bien, bueno. Entonces, ¿sabes qué se me está ocurriendo? Se me está ocurriendo algo. Le voy a sugerir a Libros del Asteroide que con mi próximo libro lo publiquen 2 veces seguida, ¿no? Que sea un libro de 200 páginas. Entonces el lector, cuando llegue al final, va a creer que es el medio y simplemente lo va a leer otra vez. Eso es, lo pongo otra vez todo y volvemos a empezar. Que de hecho es lo que tú haces. Sí. Al final. Sí. Bueno, me estaba adelantando, voy a empezar. Entonces, me lo leí y bueno, lo que tú dices, ¿no? Pues, pero ¿este dónde estaba? ¿Pero este cómo venía? Pero ¿y este personaje de dónde sale? O sea, todo eso que estás comentando tú que desconcierta. Sí. Pero bueno, ya lo acepté, digo, vale, lo vuelvo a leer y muy a gusto, ¿eh? Yo ya sabía cuando iba por la mitad que lo iba a volver a leer. Claro. Entonces, pues... ¿Te relajaste? Me relajé y muy a gusto, pues digo, me lo vuelvo a leer otra vez. Terminé y empecé otra vez. Y entonces pues fui cogiendo en un papel pues cada pequeño, porque no son capítulos, son como entradas, algunas veces son definiciones, algunas veces son escenas, imágenes, o sea, no se puede hablar de capítulos evidentemente, en absoluto, son como entradas, como eso, como flashes a veces haces definiciones. Bueno, pues me fui, yo también escribo y yo soy ordenada, yo soy de las ordenadas. Entonces me fui haciendo un planning de por dónde habías ido yendo tú, para seguirte, ¿no? Al lado con un papelito. Y bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Lo disfruté mucho en la segunda lectura y lo he entendido, creo, que lo he entendido, me he emocionado con él. Entonces, vale, me han surgido varias preguntas. Tú has hablado ya de muchas cosas, ¿no? Cuando has dicho, te voy a decir 2, cuando has dicho lo de un libro que no tiene fin, que el final es abierto, yo creo que es un libro circular, porque terminas con el abuelo. Sí. O sea, el final es circular, termina donde empieza. Y entonces dice, y bueno, y hay que hacer lo que yo hice, terminar y volver a empezar. Pero, bueno, te interrumpo y luego sigues, pero no es circular porque termina en donde empieza, pero de otra, pero distinto, ¿no? Sí, de otra manera. Él tiene una especie de, vamos a llamarlo epifanía, en ese... Sí, llamémosle epifanía. Vamos a llamarlo así, en una especie de revelación y empieza a contarle a esa gente que no le interesa nada de su abuelo, pero bueno, es porque está comprendiendo dónde está su origen, dónde está en fin, lo que tiene que contar, de lo que tiene que hablar. Sí. ¿No? Digo yo, no sé. Sí. A mí esa escena siempre me gustó. Es un poco Sherazad, ¿no? El no voy a callar. Voy a seguir hablando, aunque diga mentiras, aunque me invente cosas, pero no voy a callar. Hay una actitud... de rebeldía un poco. De rebeldía, pero también de literatura, ¿no? De la importancia de seguir hablando y no parar de hablar para sobrevivir. Muy bien. Sí, me parece interesante. Bueno, y luego lo otro que te quería comentar es el bar. El bar me pareció un escenario fascinante. Sí. Cinematográfico, ¿no? Porque te lo hueles casi. Exactamente. Sí. Tienes además la capacidad, tanto en el bar como en la casa del abuelo, que la casa del abuelo también es un escenario muy mágico. Por los olores y demás. Sí, ¿no? Con los objetos antiguos, con esa gente tan curiosa con tu familia, vamos, que tan curiosa que son. No son tan curiosos, son más curiosos en el libro. Bien, pues, que tienes la capacidad, iba a decir, en tu estilo al escribir, de con 3 adjetivos cuadrar al personaje.
Y eso es que eso vale una barbaridad, ¿eh? Eso es, vamos, Pero una sabes medalla de oro, que vamos. esos son los 2 años para llegar a 3 adjetivos. Claro, también es verdad lo que tú has dicho, la ¿no? reescritura y el Es proceso que, ¿sabes? La gente cree que porque se lee muy fácil, la gente cree que sale muy fácil. Y eso no es cierto. No, O sea, nada. llegar a una frase que detona, ¿no? Toma mucho tiempo, toma mucho tiempo. Claro, pero tú lo consigues, tienes aquí una que la tengo un momento, dices, no pertenecían a mi mundo de eucalipto, baklava y coloridas monedas de póker. Y con eso ha definido la casa de mis de abuelos, tu ahí abuelo. está. Esas 3 cosas. Hasta el olor, sale hasta el Sí, olor del eucalipto, las monedas. Sí. Bueno, Sí. eso te felicito y bueno, pues todos los que escribimos sí deberíamos de aplicarnos a eso. Y luego te iba a decir, no sé, a lo mejor no lo has pensado, pero bueno, a mí me ha recordado conversación en la catedral, el tema del bar, porque, No lo había pensado. porque se iba, no lo habías pensado, ¿no? Bueno, pues se va a la historia y vuelve al bar. Sí. Se va a la historia aunque y sabes vuelve al bar. que a mí yo tuve una relación muy interesante con Conversación en la Catedral, porque fue uno de esos libros que yo empezaba y lo dejaba, empezaba y lo dejaba, empezaba y lo dejaba, y decía, pero no logro entrar 20 veces, 30 veces, hasta que de pronto, viviendo en La Rioja, esto fue 2007, entro. Y me pareció entonces, y me parece aún, la gran novela latinoamericana por lo menos de la segunda mitad del siglo pasado. Es una maestría de novela, ¿no? Cómo juega con las voces Vargas Llosa, cómo juega con el ambiente. Entonces, no dudo de que algo de esa novela bastante, porque además es lo que tú dices, la historia de Guatemala se mete en medio, el tema de los guerrilleros, los personajes, ese notario que nada más que cuando se levanta y anda está creando un misterio tremendo, una intriga de el notario este. O sea que, bueno, me lo recordó, pero quiere decir que sí, que ha quedado en ti. Ha quedado. Y yo creo que en español no usamos la expresión arenque rojo, ¿verdad, Manuel? No entienden arenque rojo. No. El arenque rojo en la literatura policíaca norteamericana, red herring, es el despiste, ¿no? El despiste al lector, para que crea que la historia va por... Entonces el notario, ¿no? Es uno de mis arenques rojos. Lo uso a él para generar una especie de vértigo, ¿no? De peligro. Crea mucha intriga, Mucha. Y como no sabes además lo que le va a contar la otra, pues no. ahí hará algo, saca la pistola, no sé, o sea, sí. Muy bien. Sí. Bueno, pues nada, felicitarte y Gracias. A mí me costaría dejarme llevar. Yo tengo una mente más racional y... Yo también, créeme, yo soy ingeniero desde que soy niño y sigo siendo muy ingeniero y neurótico y todo lo demás, pero he tenido que aprender que mi manera de escribir es la de un jazzista, es la de un músico que improvisa, ¿no? Mucho más que la de un matemático, que lo soy, pero... Muy bien, pues nada, enhorabuena. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Venga, todavía hay, no sé si los que no han hablado ahora que querían participar. Mauricio. Sí, bueno, buenas noches a todos. Y bueno, yo coincido plenamente en casi todo lo que han dicho mis compañeros de tertulia y compañeras, porque realmente para mí ha sido un descubrimiento. Yo no lo había leído, Eduardo, y he disfrutado enormemente con la novela. Cuando la terminé, en ese momento le estaba escribiendo un WhatsApp a Manolo y le escribí un WhatsApp y digo, Eduardo Alfons, si escribe una novela de 1000 páginas le dan el premio Nobel. O sea que... pero justamente por eso no la voy a escribir. Ya, bueno, pero realmente es que me impactaste, me ha impactado tanto que desde luego me has ganado enormemente y pienso leerte. Claro, y sabes, Mauricio, hay partes de canción que podrían en sí ser una novela de 1000 páginas, ¿no? Sí. Solo la historia, por ejemplo, de una Rogelia Cruz, el asesinato de uno de los embajadores. Totalmente. O sea, hay novelas de 1000 páginas que yo puedo contarte en un párrafo.
Estoy seguro. No, de hecho, es que tú cuentas, o sea, haces la perspectiva de la novela y te queda, y yo digo, caramba, si esto lo podría seguir hasta, bueno, pues eso, hasta... Y además, sinceramente, escribes tan bien, o sea, te lo digo desde la, vamos, con máxima sinceridad, es decir, porque me hace disfrutar. Yo no soy escritor, ni mucho menos, ya me gustaría, pero sí disfruto mucho leyendo, y cuando disfruto lo expreso así, es decir, o me llega o no me llega. Es pero eso que dices es de verdad el oficio, es el oficio, Claro. es algo que llega después de 1 o 2 años de trabajar frase por frase. Es un trabajo tan tedioso, ¿no? Ya me lo imagino. Pero es el trabajo, Sí. ese es el trabajo, ¿no? Del escritor. Pues nada, yo ya te digo, súper agradecido, te agradezco muchísimo ese esfuerzo que haces por escribir todos los días, tienes que seguir haciéndolo y nada, pues agradecértelo, sinceramente. Gracias, ¿vale? Mauricio, gracias a ti. ¿Algún comentario más? No, yo estaba recordando lo desagradecido que es encontrar ese lenguaje tan sencillo y no valorar lo que hay detrás, ¿no? Sí. Lo que hay detrás, ¿no? Como tanta gente te llega y incluso lo comenta como restando mérito, ¿no? Como claro. incluso te dicen, oye, tú escribes tan sencillo, ¿por qué no me escribes no sé qué? Que seguro que no te cuesta trabajo, ¿no? Claro, cuando no se dan cuenta del trabajo de poda que hay detrás, muchísimo. no solo lingüístico, sino conceptual. Todo, Manuel, todo de estructura, ¿no? Porque también hay un proceso de poner vigas y columnas, tender puentes, ¿no? ¿Qué escena va dónde? Hay especialmente en duelo, elipsis adentro de elipsis, que luego tengo que ayudar al lector a salir. O sea, se ahogue. Que no se me ahogue por ahí en tanta elipsis. Pero hay frases, por ejemplo, en canción. Lo sabía con el resplandor de una piedra negra en la lluvia. Esa frase fue meses, y ojalá y quedase ese trabajo registrado. No queda, porque como lo hacemos en pantalla, no queda, pero yo me levantaba en las mañanas a trabajar esa frase, ¿no? Pero es así, eso es. Sí. Y yo he visto, además, creo que uno de tus grandes méritos es escribir como escribes, ¿no? De eso que has comentado, de dejarte llevar, de ir avanzando, pero después de encontrar esa estructura perfectamente realizada al final, ¿no? Yo creo que al final el resultado es un resultado ingenieril, ¿no? Donde podemos hacer un análisis estructural y encontrarle una coherencia. Lo que pasa que, claro, yo creo también que tú no eres un autor para grandes deglutidores de literatura, ¿no? Que creo que tiene que ser para gente que verdaderamente entienda las claves profundas de lo que significa la literatura, ¿no? Sí, y ese proceso, lo que tú dices de ingeniería al final, es especialmente cierto en mis últimos 2 libros. Es Duelo y Canción, en donde más he notado esa forma de escribir, donde ya algo cambió de mis libros anteriores a estos 2 últimos, ¿no? De armar casi un mosaico al final de pequeñas, si se quiere, viñetas o fragmentos o historias que yo trabajo como pequeños cuentos, de una manera muy autónoma cada uno, pero que luego tengo que ubicar, ¿no? Para cuando el lector se relaja y se hace para atrás, ve el mosaico, ¿no? Ve el cuadro entero y no solo cada pedacito. Sí, porque yo veo que toda forma de escribir tiene su riesgo, porque tu riesgo podría ser el que no encontraras bien asentadas las columnas, bueno, que como buen ingeniero probablemente sería cuestión de tardar más, ¿no?
Claro. Pero claro, el planificar demasiado desde el principio yo creo que le resta No. pasión, No, le resta lírica, sí, le resta esas Sí. cosas que transmite a Sí. un... Le quita el duende, decía un amigo mío, eso le quitaría el duende, ¿no? El duende, que quién sabe qué es, pero cuando está, ¿no? Lo reconocemos. Lo reconocemos y cuando tratas de decir una historia, se lo quitas de alguna manera. Se queda plana, ¿no? Se queda plana, se queda plana. Rodrigo creo que quería comentar, ¿no? Y Sí. Elena después también. Sí, un poco a raíz de lo que estáis hablando, en primer lugar, bueno, muchas gracias Eduardo por tu presencia y por lo que me ha hecho disfrutar con el libro, ¿no? Gracias, Rodrigo. Pero en relación con lo que estáis hablando, es que he leído que tú te fuiste de Guatemala a los 10 años y estuviste en Estados Unidos hasta los 22. Sí. De tal manera que me imagino que tu idioma durante tanto tiempo fue el inglés, tu idioma natural. Y lo sigue siendo. Eso es, y que cuando volviste a Guatemala, te matriculaste de Filosofía y Letras, y ahí es cuando volviste a reaprender el español leyendo una barbaridad de libros, ¿no? Sí, más o menos, más o menos. Yo creo que lo que realmente me hace volver a mi lengua materna es empezar a escribir. Más que empezar a leer, es empezar a escribir. Digo, si esa riqueza de idiomas que demuestra en los libros, que es una maravilla, ¿no? Que se te lee y que estamos todos encantados y todos los lectores que te leen, estoy convencido. Si a lo mejor se debe esa riqueza, primero a tu mente de ingeniero, pero a tu haber aprendido el idioma en un periodo de madurez ya, y entonces lo vuelves a aprender de otra manera más racional, ¿no? Sí, que te hace tener esa exquisitez en la literatura en español, ¿no? No lo sé, pero porque esa riqueza igual la tienes tú. ¿Tú crees que cuando escribes en inglés escribes igual que en español? No. He estado escribiendo más en inglés últimamente, pero no, mi idioma literario es el español. Es donde yo me entrené, digamos, ¿no? El que cultivé. Pero sí, seguro que algo influye. El inglés lo tengo tan metido, ¿no? Al principio, yo te diría que al principio, cuando empecé a escribir mis primeros libros, yo estaba a caballo entre los dos idiomas. O sea, yo sabía qué quería decir en inglés y por alguna razón las palabras salían en español. Todavía me pasa que cuando estoy trabado con una frase, la escribo en inglés y luego eso me destraba el español. Entonces, hay mucho inglés en mi español. Mucho. A mi manera, ¿no? El adverbio, ciertos adjetivos, ciertos usos de la coma, ciertos ritmos, pero creo que también mi economía es más del inglés que del español. La economía del lenguaje es mucho más del cuentista norteamericano que del cuentista hispanoamericano, ¿no? Que tiende a ser un poco más expansivo y hasta barroco. Entonces sí, el inglés sin duda es parte de mi estilo. Sí. Muy bien visto. Elena. No, yo es que iba a comentar también un poco, como conclusión ya, como hoy es nuestra última tertulia. Es la última de esta temporada, claro, antes del verano, pues un poco también resumiendo lo que hemos comentado de que cada vez que los que escribimos o los que intentamos escribir siempre preguntamos el método, ¿no? Un poco, ¿no? Sí. Y ha dado la casualidad, no creo que haya sido casualidad, ¿no? De que en esta ocasión, 3 de los escritores que más nos han gustado son de Brújula. O sea, nos han contado eso, que se han dejado llevar, ¿no? Entonces a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque es un poco también la discusión del genio o inspiración y el trabajo. ¿Quiénes son los otros dos? ¿Me cuentas? Bueno, no sé si tú lo conocerás, Antonio Tocornal, español, y Eloy Tizón, que es cuentista. Sí, claro, Eloy. Claro. Es que, bueno, con el cuentista es más... no, me retracto. Iba a decir es más normal, pero una vez me regañó Sergio Ramírez. Porque le dije que yo no sabía hacia dónde iban mis cuentos cuando los empezaba. Yo, no, un cuentista siempre tiene que tener el final antes de empezar.
Sí, empezar por el final y después ir para atrás. Yo dije, También. bueno, entonces voy a hacer un fracaso total, porque si Sergio Ramírez dice que hay que hacerlo así, pues hay que hacerlo así. No hay que hacerlo de ninguna manera más que la tuya, ¿no? Exacto. Como lo que te funcione a ti. Sí, lo que pasa es que eso me llama la atención, que en esta ocasión todos nos han dicho lo mismo, ¿no? Yo muchas veces me siento y no sé lo que voy a decir. Sí. Y entonces, claro, después viene lo que tú dices de llevarte con la misma frase, que yo pienso que incluso este final también te llevarías un tiempo, porque es con lo que ya quería terminar, ¿no? Yo el otro día, ayer, cuando mi cuñada estaba diciendo eso, estaba por darle 2 bofetadas, ¿no? Y decirle, si yo es que no he visto un final, yo soy muy emotiva, yo reconozco que soy de lágrimas fácil, ¿no? Y yo reconozco que las 2 veces que me he leído el libro yo he llorado al final, o sea... ¿De canción? Sí, o sea, el final me parece maravilloso. Eso como estás diciendo, cómo cae la tarde ya en la ventana y dice, y en el reflejo, las lentejuelas, es que no veo, me han operado y no veo. Pero me lo sé. En el reflejo, las lentejuelas doradas de mi disfraz de nuevo empezaban a brillar, yo lloro, vamos, ahora mismo se me saltan las lágrimas porque me parece un final perfecto. A lo que has contado, sí. Me gusta, pero que te emocione, me das, no sé cuál es la palabra, es lo que yo quiero, ¿no? Es lo que yo quiero. Yo por lo que le apuesto es por un viaje emocional, o lo que Herzog llamaba una verdad del éxtasis, ¿no? No una verdad racional, no una verdad pensada, sino una comunión emocional, ¿no? Lector y autor sentir algo juntos. ¿Qué te debe pasar en duelo? Si yo hice mi trabajo, al final del duelo hay algo ahí, ¿no? Que te debe pasar en monasterio también. Monasterio es ese tipo de viaje emocional que, de nuevo, me repito, ya me empiezo a repetir, Manuel, es la música, ¿no? Es de la manera que está construida la frase del final, esa repetición, la repetición, el tambor, va generando una reacción emocional, que es lo que quiero. O sea que me encanta que se te salgan las lágrimas con el final. Me encanta. De todas formas, lo que tú dices de la música es verdad, porque la música, digamos, es el único lenguaje universal. No hace falta tener ningún idioma para... Ni traducciones, ni mediaciones, ni nada. Ni nada. Manuel, tengo aquí a un niño invocando a su padre para que le vaya a leer. Eso iba a decir ya que iba siendo hora de dejarte de molestar. No, que va, ninguna. Espero que hayas disfrutado de la tertulia. Espero que de verdad que la próxima pudiese ser en persona, tanto por conocerlos a vosotros, pero también por conocer a Sevilla. No conozco Sevilla. Claro. Inaceptable. Pues estás invitado. Muchas gracias. Invitado, seguro que hacemos el esfuerzo de traerte. Y me tenéis a vuestras órdenes para cualquier cosa. Manuel, lo sabes. Ya haremos entuertos futuros. Claro que sí, seguro. Lo has dicho en público. Lo he dicho público y está grabado. Está grabado. Que mañana estará la grabación en Facebook, ¿no, Sergio? Muy bien. Sí, por bueno. Si la quieres compartir. Yo ahora recojo la grabación y la subo a YouTube y la comparto a través de Facebook. Pues ya te la comparto. Para revisarla. Perfecto. Pues cuidaros mucho. Igualmente. Y buen verano y nos veremos pronto, espero. ¿no? Sí. Pídele perdón a Leo por robar a su papá. Gracias. Un abrazo. Gracias. Buen verano a todos. Igualmente. Son felices vacaciones. No te vayas, Manuel. No te vayas. Reyes. ¿Qué? Elena se ha ido. No sé. Por favor.